está llevando a cabo en México la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Empezó esta semana y le aprecio mucho al padre Jason Ramírez, quien es secretario adjunto del Consejo Episcopal del CELAM de la Conferencia Episcopal de América Latina. Padre Jason Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, Joaquín. Gusto de saludarte y gracias por este espacio. A ver, padre, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el tema en este encuentro episcopal de América Latina y el Caribe? Bueno, esta es la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Bien. Estamos recordando aquel documento del 2007 de Aparecida, cuando se reunieron los obispos en la quinta conferencia del episcopado. Y lo que hacemos... Sí, dígame. Sí, y lo que estamos haciendo ahora es recordar ese documento, puesto que el Papa Francisco nos comentó que había una agenda pendiente, que había todavía que ahondar en lo que ese documento ofreció a la Iglesia de todo el continente. Yo recuerdo mucho el mensaje del Papa Francisco, quizás usted lo recuerde, el que envió a los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a los obispos mexicanos, pues, cuando vino a México en la catedral. ¿Se acuerda qué duro mensaje? Sí, él les pidió un serio y cualificado proyecto pastoral, comprometido y exigente. Y de ahí surgió el proyecto global de pastoral de los obispos con visión 2031-2033 para celebrar el jubileo guadalupano por los 500 años del acontecimiento de Guadalupe y los 2000 años de la redención de Jesús. Sí, habló de que tenían que salir a la calle, ¿no? Sí, el mensaje del Papa ha sido ese, incluso desde Aparecida, cuando él fue el redactor, siendo el cardenal Bergoglio, ser discípulos misioneros en salida, una iglesia de puertas abiertas para todos, incluyente, donde, como sabemos del mensaje de la Virgen de Guadalupe, el país, pero todo el continente sea casita sagrada, un lugar donde podamos compartir las experiencias de la vida y pasarla bien, en pocas palabras. Y déjame recordar retomar, padre Jason Ramírez, de párrafo del Papa, lo que les dijo a los obispos, que a algunos les estaba haciendo un retrato hablado, padre, algunos. Yo sé que hay hombres de Dios que conozco, pero yo sé que hay otros que no. Pero él dijo, me preocupan particularmente tantos, hablando de ellos, que seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambio de monedas que al final la polilla y el óxido echan a perder, y por lo que los ladrones perforan muros y roban. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticífico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. Un tema que no sé si la Iglesia se ha involucrado bien a bien o no, como tema migratorio, que sí veo que hay mucha mayor actividad en el tema migratorio, padre. Sí, los obispos, bueno, esta voz del Papa caló hondo en los obispos mexicanos. Ellos se dieron la tarea de escuchar al pueblo, mirar la realidad, y fue el proyecto global de pastoral del que te hablaba. Y ahí los obispos se comprometen a acciones muy concretas. Una de ellas, que seamos en México una iglesia que esté comprometida con la paz y las causas sociales. Y una de las causas sociales que más nos preocupan es la migración, por supuesto, y la violencia, y otras muchas que el mismo proyecto menciona. Los obispos incluso hablan de compartir con adolescentes y jóvenes y con todo el pueblo la tarea de tener un mejor país, un país donde haya alegría, esperanza y vida plena. Y en eso estamos trabajando, y veo yo no solo a los obispos, sino a muchas personas comprometidas en esto. La voz del Papa Francisco caló hondo y debe seguir calando hondo. Y también otro de los temas es el de las comunidades de los pueblos indígenas, padre. Sí, valoramos mucho a los pueblos originarios, y por eso este proyecto toma a Juan Diego como una figura importantísima. Es Juan Diego quien va con el obispo, es Juan Diego quien recibe el mensaje de la Virgen, es Juan Diego un laico, un hombre común que reconoce su misión y se avienta, ¿verdad?, a expresar lo que la Virgen le había dicho. Entonces, creo que ahí está representado el pueblo de México, los pueblos originarios y, por supuesto, todos y todas en él. Y también les dijo el Papa,
le ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Eso es muy fuerte, sí. Y eso es un poco derivado de la pereza y la comodidad, ¿no, padre? Claro, de estar como iglesia en la zona de confort, Joaquín. Luego pasa como cuando va uno al médico y si te duele la cabeza te da paracetamol y si te duele la panza te da paracetamol y para que no te duela nada te da paracetamol, es decir, la misma medicina a distintos dolores. La iglesia está consciente de que en base a la mirada de la realidad, a la escucha del pueblo, es que podemos ofrecer la respuesta adecuada, correcta, y no la misma que tengamos ya guardada para dar. Creo que ahí está una clave muy importante. Sí. Y recupero esto para terminar aquel mensaje que a mí me caló muy hondo y es uno de los documentos que he mantenido en lectura permanente. Dice, les dijo a los obispos mexicanos, por tanto, es necesario para nosotros, pastores, superar la tentación de la distancia y dejo a cada uno de ustedes el catálogo de las distancias que puedan existir en esta conferencia episcopal. Así de fuerte. ¿Esto se puede trasladar a otras conferencias episcopales, padre Jaso Ramírez? Pues no solo a otras conferencias episcopales, sino a cualquiera que sea sacerdote, que sea obispo, religioso, religiosa, e incluso a los laicos, Joaquín. Estas distancias no son exclusivas de los obispos, son de todos y todas. Por eso en México los obispos hablan de ser iglesia pueblo, disponible, que camine. Y el mismo Papa lo dijo, una iglesia pobre para los pobres, disponible y abierta. Y estamos trabajando en eso y ahí está el reto fundamental que tenemos todos. En fin, padre, pues ¿cuántos días va a durar? ¿Es esta semana? Cuéntenos. Sí, esta asamblea comenzó el domingo pasado, una misa donde se hicieron presentes personas de distintas partes del continente y estamos conectados con más de 1,000 personas vía plataformas digitales y terminaremos el domingo, si Dios quiere, con una misa en la Basílica de Guadalupe y una consagración a la Virgen. Lo que estamos haciendo, Joaquín, es detectar cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia en América Latina y el Caribe, cómo orientar las respuestas y buscar nuevos caminos, como ya lo decías y como lo dice el Papa Francisco. Básicamente, ¿cuál es la principal preocupación de la Iglesia Católica para América Latina y el Caribe, padre Jaso? Mira, hoy en las sesiones de grupo salieron cerca de 41 desafíos, de los cuales se irán eligiendo los prioritarios. Cuidado de la casa común, ¿sí? Un compromiso que tenemos por las personas, por las familias, una iglesia más incluyente, un camino sinodal, como lo dice el Papa, en donde caminemos juntos, porque nos estamos preparando para ello, y sobre todo también en los jóvenes, que son protagonistas y que deben de tomar una responsabilidad más importante, la mujer, por supuesto, presente en nuestros consejos, en las decisiones, y valorar nuestra cultura y nuestras raíces. Padre, pues le mando un saludo, le deseo que les vaya muy bien y vaya que se hace falta escucharnos más unos a otros y acompañarnos más. Yo creo que esta pandemia ha servido para recordar algunas cosas, para conocer otras y para desprendernos de algunas más, ¿no? Así es, la pandemia nos ha simbrado y por eso dice el Papa, de una experiencia como estas o se sale mejor o se sale peor. Sí. Ojalá que salgamos mejor y que las pantallas sean puentes y no muros. Que así sea, padre, y le mando un abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, Joaquín, un abrazo, que Dios te bendiga. Esté muy bien el padre David Jaso Martínez, secretario adjunto del Consejo Episcopal.